Bueno, es difícil imaginarse en Catamarca 2030 de manera positiva, si no es que se hace un análisis de la situación actual que atraviesa la provincia, el país y en general el mundo, ¿no? Y se me viene a mente, cuando previo a esto estábamos charlando, de un dicho que se toma como una máxima de Rosa de Luxemburgo, que planteaba a inicios del siglo anterior, ¿no es cierto?, que decía: al camino de que vamos habría que plantearse si llevamos adelante las consignas del socialismo o damos lugar a la barbarie. Como viene la mano, por eso decía, no me resulta de pensar de manera positiva la Catamarca 2030 si es que no se cambia este sistema, que es un sistema de extrema explotación de un sector minoritario hacia la gran masa de trabajadores que se está viviendo ahora. Si esa situación no se cambia, plantear salidas como turismo u otras vías, me parece que caería en una hipocresía o en un cinismo político. Es necesario que se debata, ¿no es cierto?, este cambio de régimen donde la explotación del hombre por el hombre cada vez más extrema y donde esa explotación está llevando a situaciones por demás casi el límite de lo humano, ¿no? Puedo recordar que la humanidad produce alimentos para casi 3 veces la población mundial, pero sin embargo hay desnutridos, hay hambre, hay un retroceso en las condiciones humanas, hay sectores en la selva amazónica y en la parte de África donde hay seres humanos que tienen características casi de homínidos, ¿no es cierto? Entonces, si no cambiamos esta situación, no podemos plantear un 2030 que sea positivo. En el caso del 2030 esperamos que la masa de trabajadores se anime a generar una revolución que cambie este sistema para que nos enfrente en el futuro, no ante una barbarie, sino ante una salida de una perspectiva que sea superadora, donde haya la posibilidad de una igualdad real y donde, si bien no se dé a cada uno lo suyo, sino por lo menos que en la transición cada uno tenga lo que sea necesario para satisfacer sus necesidades. Es decir, que elaboremos un sistema que termine con el analfabetismo, que termine con la desnutrición y que tienda al bienestar. Y no hay otro, sino, como te decía, eufemismo de decir, bueno, le demos bolilla a esto, le demos bolilla a esto otro. Si no se cambia el sistema en general, es muy difícil plantear una perspectiva de salida de la humanidad y a Catamarca en un contexto positivo. Muy bien, Ariel, es un análisis bastante amplio y tratar de resumir es casi como imposible en un video, pero sí nos interesaría profundizar en esta idea de cambiar el sistema, de la opresión del hombre por el hombre. ¿Cómo sería, digamos, en términos políticos, de políticas públicas? Porque si bien, digamos, para producir un cambio seguramente necesitamos la participación de la sociedad, y hoy en día el régimen que impera es el denominado sistema representativo a través del voto. ¿Cómo ves en este caso, cómo ves la situación de Catamarca? Temas puntuales que hemos atravesado en este espacio y que seguramente usted tiene una postura. Podemos citar, por ejemplo, el tema de la minería. En ese sentido, ¿qué nos puede decir, mirando de acá al 2030, si es necesaria o si no es necesaria la minería, cómo debe explotársela? En principio te digo, Sergio, que estamos al centenario, en las puertas del centenario de la Revolución Rusa, que ha significado el cambio, casualmente, de un sistema por otro, ¿no? Que es a lo que está apostando, lo que apostamos los militantes del Partido Obrero. Ahora, en lo concreto a la cuestión minera, para no caer en un análisis breve, sino en un contenido más político, si tomamos en cuenta cuestiones actuales como la Camiense o la Somicaden, nosotros donde ambas empresas han sido creadas o sostenidas por un otro gobierno, ¿no?, del Frente Cívico Frente por la Victoria, donde ha quedado en claro la gran corruptela que rodea toda esta clase de explotación y donde se privilegia el beneficio de un sector y en contrapunto al deterioro no solo de las economías regionales, sino también de los recursos naturales. Hay
y para ir ya a la gran escala, la minería que ha tenido sus primeros pasos durante el gobierno del Frente Cívico y después ha seguido siendo sostenida a igual escala por el gobierno de Lucía Corpazzi, vemos que quienes han tenido el beneficio pleno, han llenado sus arcas, han sido las empresas transnacionales, las empresas mineras, donde hasta el colmo de males, ¿no es cierto?, las declaraciones juradas son de propia independencia de ellos, o sea, no hay control. No hay ningún tipo de control. Entonces, el beneficio que ha dejado para la sociedad ha sido un retroceso porque la cuestión ambiental o el deterioro de los recursos implica un retroceso para los sectores, para la población donde hay explotación minera. No hubo un desarrollo, no hubo una industrialización que te pueda decir en el 2030 tenemos que llevar adelante una manera de explotación minera que permite una industrialización. Creo que desde este análisis, haciendo un análisis histórico de la situación y no teorizando, habría que ver o poner en discusión, como decía, un sistema representativo, que parece que lo representativo solamente queda en el texto de una constitución, pero que no se ejerce. Nosotros elegimos diputados que dicen que nos representan, pero en las discusiones que se plantean solamente tomamos en cuenta que se discute un aumento de dietas en detrimento del aumento de otros sectores o de otra parte donde hay un beneficio exclusivo para una casta de políticos de esa índole. Entonces, este sistema representativo de alguna manera es una hipocresía de la Constitución porque no es tal, ¿no? Entonces, para que haya un debate concreto, sería interesante de que los sectores donde haya recursos mineros sea quienes estén encargados de desarrollar una política de explotación, sobre todo para que no dañen los recursos, para que no dañen el medio ambiente, pero que si existe una posibilidad de explotación, que sea de satisfacción para ellos y que sirva para la industrialización de los sectores. Acá en Catamarca difícilmente podemos hablar de industrialización, ¿no es cierto?, a pesar de que hubo una minera a gran escala, pero los pueblos como Belén, Andalgalá y Santa María no han tenido un desarrollo económico ni un desarrollo industrial que valga la pena. Entonces eso merece una crítica y nosotros como propuesta, si es que cabe para el 2030, sería de poner en debate pleno la realidad minera, no la extorsión que plantea hoy Lucía Corpazzi de adelantar los fondos a los municipios para que haya para que la gente pueda advertir un mejoramiento económico en una visión electoral, pero donde se pueda debatir plenamente, donde la ciudadanía, los pobladores, los trabajadores puedan debatir plenamente y sean ellos quienes saquen sus conclusiones para determinar si la explotación es rentable o no es rentable, y en su caso de ser rentable, que se destine a una cuestión a la industrialización de esos sectores. Muy bien, Ariel, es decir, que darle mayor participación a los trabajadores con una explotación que deje... Sería de poner en discusión a la población y a los trabajadores y también obviamente a sectores científicos, ¿no es cierto?, que se analice la posibilidad de explotación que no dañe el medio ambiente, pero que deje, ¿no es cierto?, cierta rentabilidad para la población, es decir, que genere una posibilidad de despegue económico, ¿no es cierto?, que signifique una mejora, no solo material, sino también moral de los habitantes. Muy bien, ahí está un poco más aclarado. Sí, seguramente este tema va a traer para cola. De hecho, está programado por la misma empresa que adelantó el cierre y con las polémicas de las consecuencias socioambientales que tiene este mega emprendimiento, primero en el país, y que tiene diferentes cruces. Pero quizá, un poco para también abordar otro tema que nos interesa, es cómo ves hoy en día y cómo debería mejorarse de cara al futuro la cuestión salarial, la cuestión de el pago de los trabajadores. Hoy en día la crisis que atraviesa el país y la provincia es totalmente muy mala y ha venido en decadencia con el cambio de gobierno. ¿Ustedes cómo ven esa realidad? ¿Cómo creen que debería ser el salario, el sueldo de un trabajador? Bueno, ahí, Sergio, yo opino que la situación no es que haya venido en decadencia con el macrismo, sino que ha sido una continuidad del kirchnerismo y que sea el macrismo la continuidad del kirchnerismo en un ataque a los salarios de los trabajadores. Como eufemismo y todos los sectores que hablan de la Constitución, del artículo 14 bis, y todos hablan de que el salario debe ser mínimo, vital y móvil, pero en la práctica no se aplica. Es necesario que los trabajadores tengan un salario
que sirva, o sea, en este régimen capitalista el único derecho que tiene el trabajador es de trabajar y que su trabajo sea, y que su fuerza de trabajo tenga un precio, ¿no es cierto?, que satisfaga mínimamente las necesidades. Hoy en día las necesidades de los trabajadores, o para que los trabajadores puedan cubrir sus necesidades, se está hablando, según un análisis que se ha hecho en las universidades de La Plata, de Rosario e incluso la Católica, de cerca de 20 a 24 mil pesos. Lejano, muy lejano a lo que cobra un trabajador catamarqueño que anda en promedio de los 8.000, ¿no? Entonces, y esto, vos me dirás, es imposible o es porque está en decadencia, pero en realidad yo lo que planteo, y capaz que ahí coincidamos con otros sectores, que es indispensable que todos los sectores muestren cuál es su situación patrimonial real, y en base a eso vamos a ver si las empresas que dicen que están atravesando periodos complicados realmente lo están. Para citar un ejemplo que lo voy a citar a nivel nacional y a nivel provincial, en el caso del conflicto de Clarín, cierra una planta, despide 380 trabajadores, ¿no es cierto?, pero no por un problema económico, porque tienen trabajo, es rentable, sino que justamente para reemplazar a los trabajadores que estaban en convenio por trabajadores precarizados, tercerizados, que a quienes no se les respeta ningún tipo de convenio. Lo mismo vale para el caso de Alco, con algunas con algunas diferencias, con muchos matices, porque Alco ha sido subsidiado por más de 150 millones de pesos por la provincia, y se dice que no puede levantar una producción. Evidentemente lo que nosotros tenemos que plantear es que Alco abra los libros, que veamos cuál es la situación patrimonial de Alco, y en base a eso se pueda discutir y podamos saber plenamente si no está en condiciones de pagar a los trabajadores o si se trata de una triquiñuela económica y judicial para complicar la vida de los trabajadores y para no pagar el sueldo que se merece. Ariel, y justamente en este tema, ya que hablamos de los trabajadores, ¿cómo ve a quienes representan a los trabajadores? Es decir, a la clase dirigente gremial, que en muchos casos ha dejado mucho que desear. Vemos la total pasividad en la parte industrial acá en la provincia, en la parte comercial y en la parte, si se quiere, estatal, que ha habido poca puja o disputa en cuanto a la situación grave que atraviesan, porque bien vos citabas que hay muchos despidos, hay muchos casos de gente que está quedando sin trabajo, el alto porcentaje que se publicó por el INDEC de trabajadores informales. ¿Cómo ves vos hoy la clase dirigente gremial en cuanto a la defensa de los derechos de los trabajadores en un panorama de crisis social? Claro, creo que hay un vacío en el análisis también de la clase gremial, sobre todo cuando hablamos del trabajo informal, del trabajo en negro, y nosotros siempre lo asociamos generalmente con la parte privada, pero vemos que de acuerdo a los informes que se han publicado en los periódicos locales, que el elevado porcentaje de trabajo en negro lo tiene también el Estado, a través de becas, y de otras formas, o los contratos de programas nacionales. Los programas nacionales, los contratos que le llaman de empleo público, que significan una achique a los derechos de los trabajadores, no solo en la parte económica, sino también que significa algo que tiene contenido de flexibilización. La dirigencia gremial está mandada a hacer y no en este periodo, sino en los anteriores también, a contener a la base trabajadora que se manifiesta en los reclamos, ¿no es cierto? Para dar un caso, en Catamarca generalmente las bases docentes son las que plantean una discusión a fondo a la dirigencia gremial, pero la dirigencia gremial se contenta o se mantiene o las mantiene, ¿no es cierto?, con una suerte de tregua para el gobierno. En lugar de defender los derechos de los trabajadores, sirve de mediador para los gremios, entre la patronal y la patronal, entonces descuida los derechos de los trabajadores. Nosotros estamos impulsando, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, de que los gremios llamen a un congreso de trabajadores, donde sean los trabajadores que puedan plantear su punto de vista, ¿no es cierto?, de manera libre, en un carácter asambleario, y se pueda discutir la situación, la situación de los derechos del trabajador, la situación salarial y todo lo otro que es necesario discutir. Por ejemplo, el gobierno ha planteado una modificación de la ART del gobierno nacional, y no hay una discusión en el seno de la dirigencia sindical. Es más, la dirigencia sindical de alguna manera ya le ha dado la venia, y si vamos para un ejemplo, la dirigencia sindical ha terminado entregando a los trabajadores petroleros cuando le han aceptado una flexibilización y le permite a los trabajadores, o sea, trabajan los domingos y no le pagan, ¿no es cierto? Y eso es con la venia de
la complicidad de la dirigencia gremial. O sea, llama la atención y por eso nosotros decimos que los gremios, si es que le interesa defender los derechos de los trabajadores, que se llame una asamblea que no, una asamblea provincial o una asamblea por gremio si se quiere, para que sean los trabajadores quienes planteen en discusiones democráticas de cuáles son sus derechos y si es necesario organizar un paro, un plan de lucha hacia ellos quienes determinen un plan de lucha. Por ejemplo, el año pasado ATECA ha planteado como luchas paros sectorizados que no han sido discutidos por los trabajadores y que ha terminado desmoralizando los sectores. Pues si vos haces un paro en Belén, en Andrés Antinogaste, de alguna manera está facilitando al gobierno que había dicho que iba a descontar. Entonces, bueno, los de Belén le vamos a descontar porque el paro era de Belén. O sea, en lugar de levantar la moral de los trabajadores, ha terminado desmoralizándolo al punto que cuando se plantea en la parte docente que el bono era proporcional a las horas trabajadas, ninguno de los trabajadores se ha animado a salir a reclamar, no porque no hayan sentido violados sus derechos, sino porque tenían miedo a las represalias, porque no tenían un amparo de los gremios.